Vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo para que disfrutemos esta palabra y cumplamos también con la Santa Cena. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Póngase cómodo y vamos a meditar la palabra. Voy a titular el mensaje de este mediodía, de este día domingo, comiendo en esencia la vida eterna. ¿Quiere repetirlo conmigo en voz alta? Repítalo conmigo. Comiendo en esencia la vida eterna. Hablando en términos humanos, la comida es necesaria e indispensable para mantenerse llenos de vida. Si una persona pierde la capacidad de comer, literalmente se muere físicamente. Por falta de comida, de una manera prolongada, viene la desnutrición y posteriormente la aparición de muchas enfermedades. El comer físicamente es necesario y bueno para mantenernos con una vida muy saludable. Y con este entendimiento en el aspecto humano de que es necesario comer para mantenerse sano, vamos a entrar al aspecto espiritual. El creyente en lo espiritual necesita alimentarse de todo aquello que le produzca vida en su espíritu. En la revelación de Dios, la Sagrada Escritura, se mira claramente que el ser humano fue diseñado espiritualmente para comer la realidad de la vida eterna. La vida eterna se puede comer espiritualmente como esencia o en esencia. Y ocupo la palabra esencia para referirme a lo fundamental de la naturaleza de la vida divina. La pureza de la vida, es decir, la realidad de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La naturaleza de la vida eterna tiene que ser esencial en la vida espiritual de cada uno de nosotros. La vida eterna le fue dada al hombre originalmente en su estado de perfección para que comiera la vida como algo esencial. Y voy a dar un ejemplo para ilustrar esto. En el huerto del Edén, ¿qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? En medio del huerto, dice la Sagrada Escritura, que Dios plantó en medio de todos los demás árboles también un árbol llamado el árbol de la vida. Y sería la esencia de la vida humana de Adán y de Eva. La voluntad de Dios era que Adán y Eva, escuche, comieran, literalmente comieran. Esa era la voluntad de Dios, que literalmente comieran la vida divina por medio del fruto del árbol de vida. El árbol de vida era esencial para que ellos poseyeran la realidad de la vida eterna. Y esto era en lo literal, hermanos. Ellos, Adán y Eva, humanamente tenían la vida creada,
no era vida eterna lo que poseían humanamente, era una vida creada a partir del soplo de vida y la unión con el cuerpo de tierra. Pero el árbol de vida, al comer de ese fruto, les daría vida eterna, la inmortalidad de la vida humana. El fruto de aquel árbol de vida, en esencia, producía en ellos, les produciría la vida eterna de Dios. ¿Qué era lo que tenían que hacer Adán y Eva para tener vida eterna? Comer del árbol. Así de humanamente entendible, comprensible. Así de fácilmente. Para que ellos poseyeran la inmortalidad de la vida humana, bastaba que extendieran su mano, cortaran el fruto del árbol de vida y lo comieran. O sea que la vida eterna se puede comer. Así está revelado en Génesis. La vida eterna se puede comer. Ellos literalmente comerían la vida eterna, la inmortalidad de la vida humana, al comer del fruto del árbol de vida. Génesis 2:9, mire lo que dice. Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Eso póngalo en su espíritu. Bueno para comer. Y dentro de todos esos árboles, también el árbol de la vida, ¿dónde? En medio del huerto. Y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. La intención original de Dios era que el ser humano, Adán y Eva, comieran desde el principio la esencia de la vida divina por medio del fruto de vida. El árbol de vida, según este texto, fue plantado por Dios intencionalmente en medio. La Biblia dice que en medio, así lo dice la Escritura, en medio del huerto, de manera intencional, sin ninguna limitación o prohibición, para que Adán y Eva lo comieran. Al comer el fruto de vida, ellos serían perfeccionados y establecidos en la vida divina para siempre. Inmortalizarían la vida humana comiendo del fruto del árbol de vida. En lugar de comer la vida, ellos prefirieron comer la muerte. Así que la vida y la muerte, aprendas esto, la vida y la muerte se puede comer espiritualmente. Hablando de una manera muy humana, come aquello que tiene veneno y seguramente morirás. Por el otro lado, come aquello que es rico en vitamina, proteínas y todo lo demás que necesita nuestro cuerpo, y seguramente te vas a fortalecer en vida. Y este es un principio de revelación espiritual que quiero, entre paréntesis, decírselo. La vida y la muerte entra ¿por dónde? Por la comida. La vida y la muerte entra por la comida. Por eso en lo natural, hago paréntesis, en lo natural, en lo terrenal, usted tiene que ser sabio en lo que está comiendo. La vida y la muerte entra por la boca, por la comida. De eso depende la calidad de nuestra vida, hermanos. Después de los 40 uno agarra más conciencia. Amén.
Agarra uno más conciencia cuando empiezan ya a presentarse las dolencias, los malestares, brotes, raíces de enfermedades. Agarra uno más conciencia. Amén. La vida y la muerte entra por la comida. En lo espiritual, el ser humano fue diseñado para comer vida. Lamentablemente preferimos comer muerte. El ser humano en su desobediencia sigue comiendo y sigue tomando muerte. Según la revelación de la palabra de Dios, la vida eterna sí se puede comer espiritualmente. El creyente puede comer en esencia espiritualmente la vida divina. Adán y Eva comerían en esencia la vida de Dios expresada en el fruto del árbol de vida. Ellos como pareja, como matrimonio, podían comer en su estado original. Ellos tenían la libertad, la disposición de extender su mano y comer del fruto de vida todas las veces que quisieran, que pudieran, que se les antojara. Al comer del árbol de vida se iban a llenar de la vida eterna. Y hay algo muy importante en esta historia. En su estado original ellos tenían la posibilidad de comer del árbol de vida. Y aún después de ser pecadores, también tenían la posibilidad de comer del árbol de vida. Pero Dios ya no les permitió. Dios se los prohibió. Porque si en ese estado de desgracia, de pecado, de maldad, ellos extendían su mano para cortar el fruto de vida eterna y lo comían, ellos iban a perpetuar la maldad humana sin redención a la vida eterna en Cristo Jesús. Por ello, después que pecaron y desobedecieron, Génesis 3:22, mire lo que dice. Este texto me da a entender que Adán y Eva, después de haber pecado, sí tenían todavía la posibilidad de comer el árbol de vida y vivir para siempre. El fruto de ese árbol perpetuaba la vida humana, la inmortalizaba. A la vida inmortal se le llama vida eterna. Vamos a leer Génesis 3:22. Y dijo Yahvé Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ya tenían conciencia de maldad. Para esta altura de este texto, Adán y Eva ya habían comido del árbol de muerte, el árbol del bien y del mal. Y en esa condición, Dios, analizando a perfección la situación pecaminosa de Adán y Eva, dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Qué trágico, hermano, si en la condición en la que ya estaban, mire toda la ruina que le causaron a la humanidad. Ahora considere que ya en condición de pecado, de bien y de mal, con conciencia de maldad, Adán y Eva hubieran comido del árbol de vida. Nos hubieran arruinado la existencia para siempre. Sí estaba la posibilidad abierta para ellos. Por eso Dios intervino en el momento. Y esa fue una de las razones por las cuales Adán y Eva tuvieron que salir del huerto. Era muy peligroso que se quedaran en el huerto, porque en cualquier momento Dios estaba contemplando en la sabiduría, en la presciencia. Dios estaba contemplando de que sí se podían atrever, ya como personas pecadoras, Adán y Eva, era posible de que ellos quisieran remediar la situación de su desgracia y entrar
y tomar del árbol de vida y comer y vivir para siempre en esa condición de desgracia. Ahora escuche y aprende. En la realidad espiritual de Dios se puede comer la vida y vivir para siempre. Ahí está revelado en ese texto. Medite profundamente en Génesis 3:22 lo que Dios está diciendo. No vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Para mí esa frase es muy profunda. Coma y viva para siempre. Esto me revela que en la realidad espiritual de Dios se puede comer la vida y vivir eternamente. Vivir para siempre. Por esa situación, Dios sacó del huerto para que no comieran del fruto de vida y vivieran eternamente en esa condición maligna y en desgracia. Versículo 24, ese mismo capítulo, Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios sabía que Adán y Eva intentarían remediar su condición, porque ya habían recibido una sentencia de muerte. El día que coman del árbol del bien y del mal, morirán. Sabían que no había otra forma de recuperar la vida en esencia, solamente comiendo del árbol de vida. ¿Y qué creen? Ahora nosotros, al igual que a Adán y a Eva, tenemos el mandamiento de comer la vida eterna. Tenemos, espiritualmente hablando, el privilegio de comer en esencia la realidad de la vida. Ahora en Cristo tenemos esa gloriosa libertad de comer la vida divina. Por eso el Señor Jesucristo lo expresó. Vamos a regresarnos, San Juan 6:54. De esta manera lo expresó. De esta manera lo reveló. Y a manera de introducción para llegar hasta aquí, le puse el ejemplo de Adán y de Eva. De cómo ellos tenían el privilegio de comer la vida por medio del fruto del árbol y no la comieron. Les faltó entendimiento, les faltó sabiduría para vivir. Ahora nosotros los creyentes, usted, yo, la iglesia de manera general, tenemos a nuestro alcance, tenemos la gloriosa libertad de comer la vida para inmortalizar esta vida humana. Para inmortalizar esta vida creada, tenemos la posibilidad, la libertad, la disposición de comer la vida divina como esencia. Comer en esencia la realidad de la vida eterna. El Señor en este texto lo expresa y lo revela con toda claridad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora, para Adán y Eva era literal, fue literal para ellos. Comer la vida del fruto del árbol de vida era literal. Para nosotros ahora este texto tenemos que entenderlo de manera espiritual. Ahora en Cristo podemos comer la vida eterna y vivir para siempre. De hecho, tenemos la orden y la libertad de comer espiritualmente la vida de Dios todas las veces que querramos. Escuche por favor, Adán y Eva al comer del fruto
comerían la realidad de la vida. El creyente de ahora, en el nuevo pacto, al comer la carne y beber la sangre de Cristo expresada en la Santa Cena, puede comer espiritualmente la realidad de la vida divina. Meditaba yo hace rato y decía: Señor, hoy vamos a comer vida eterna. Hoy vamos a comer en esencia la vida eterna. Lo que te quiero transmitir es que cada vez que participamos de la copa y del pan, espiritualmente estamos comiendo ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Entonces hay sabiduría, inteligencia en comerla todas las veces que se nos dé, que se nos imparta. Si comer de lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo me imparte vida eterna, ¿por qué despreciarla? ¿Por qué minimizarla? ¿Por qué tenerla en poco? ¿Por qué no valorarla? Si Cristo lo dijo: el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. En otras palabras, el que come de la carne y de la sangre de Cristo espiritualmente está comiendo vida eterna. Aleluya. La entrada a esta realidad de la vida eterna como comida espiritual es la obediencia al ordenado por Dios. Es la obediencia de nuestro corazón a lo que Dios ordenó, a lo que Dios estableció. Cuando obedecemos en comer la carne y beber la sangre, estamos comiendo la realidad espiritual de la vida divina. Obedeciendo se come espiritualmente la vida eterna. Con su obediencia, con mi obediencia en lo espiritual, yo como la vida eterna. La obediencia del corazón es necesaria e indispensable para comer en esencia la vida de Dios. Vamos a entenderlo de esta manera. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán? Génesis 2:16. Y esta es la parte más importante de este mensaje. ¿Cómo comer la vida eterna? ¿Cómo comer la vida? Génesis 2:16. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Esto incluía el árbol de la vida. Acuérdense que Dios se lo puso en medio del huerto sin ninguna limitación. El único árbol prohibido era el árbol del bien y del mal. Fuera de ahí, todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, lo podía comer, y al comerlo, comería la vida eterna. Entonces, ¿de qué manera puedo comer espiritualmente la vida eterna? Aquí está revelado. Obedeciendo al mandato. Así como Adán, al obedecer a Dios, si comía de todos los árboles naturales, si comía del árbol de la vida, si obedecía al comer del árbol de la vida, comería vida eterna. Al igual nosotros ahora, por medio de la obediencia, podemos comer de la vida divina. En el versículo 17, solamente el árbol de la ciencia y del mal estaba prohibido, bajo sentencia de muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dentro de este contexto, Adán tenía la orden y el permiso de comer de preferencia el árbol de la vida. Aquí en estos textos se incluye de que de todo árbol él podía comer. El asunto era que obedeciendo a Dios, el
pudo haber comido del árbol de vida y crecer en el desarrollo de la realidad de la vida eterna. Para comer entonces la vida, Adán y Eva simplemente tenían que obedecer. Era lo que Adán y Eva necesitaban, solamente obedecer. Dios no les puso algo difícil, simplemente tenían que obedecer. Comer de todos los árboles, comer de preferencia del árbol de la vida que estaba en medio del huerto, y aquel árbol del bien y del mal ni tocarlo. Solamente tenían que obedecer para llenarse de vida. Solamente tenían que obedecer para inmortalizar la vida de ellos. Solamente tenían que obedecer para vivir para siempre. Obedecer en comer de lo que Dios les había permitido y no comer de lo que estaba prohibido. Solamente obedecer y se llenarían de vida. Así de fácil, hermanos. Y el principio espiritual es el mismo para nosotros. Ahora nosotros, el creyente, con la obediencia de su corazón, con la obediencia de mi corazón, con la obediencia de su corazón, usted, yo, nosotros podemos comer espiritualmente la realidad de la vida eterna y vivir para siempre como Dios lo dijo. La orden del Señor Jesucristo entonces es la siguiente: el que come, regreso a San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Según este texto, hermanos, qué tan importante, yo quiero que mires la importancia de obedecer a lo establecido por Dios. Por ello, hermanos, usted sabe que yo cada mes, la primera semana de cada mes, para mí como pastor es muy importante que usted participe de la copa y del pan. Para mí como pastor es necesario que usted coma de la carne y tome de la sangre de Cristo, representado en el vino y en el pan, porque está de por medio el que usted sea lleno de la vida eterna. Me atrevo a pensar que creo que me preocupo más yo de que usted coma la Santa Cena que usted mismo como creyente. Me atrevo a pensar que en algunos así es. Me preocupo más yo de que usted no falte y omita el comer del pan y del vino, que usted por el propio beneficio de su alma. Es aquí donde tenemos que tener el discernimiento y entender el comer obedientemente la carne y beber la sangre de Cristo. Al hacerlo de manera diligente y obediente, estamos comiendo vida eterna. El principio que imparte la realidad espiritual en la vida del creyente es su capacidad voluntaria para obedecer a Dios. Cuando el creyente obedece fielmente en la participación de la Santa Cena, está comiendo espiritualmente la realidad de lo que el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora quiero hacer una aclaración muy importante. No debemos de confundirnos. El pan físico de la Santa Cena y la copa de vino no tiene en sí mismo nada místico o misterioso. No hay nada de transubstanciación como religiosamente se enseña. El pan y el vino son figuras
de la realidad espiritual de Cristo y su sangre vertida en la cruz. No es que literalmente al comer el pan ya estoy comiendo a Cristo como la religión lo enseña. No, hermanos. No es que al tomar el vino ya estoy tomando literalmente la sangre de Cristo. No es así. Porque ahora es una realidad espiritual. No debemos entenderlo de manera literal. En el caso de Adán y Eva, sí, ellos tenían que, había un fruto físico, había un árbol real dentro del huerto que ellos podían comer ese árbol, ese fruto físicamente, y al comerlo les impartiría la realidad de la vida eterna. Ahora nosotros al comer la carne de Cristo es algo espiritual. Al beber la sangre de Cristo es algo espiritual. Y como es algo espiritual, entonces comemos espiritualmente la vida eterna. Aleluya. Adán, ya para terminar, Adán en obediencia, él si quería, hermanos, podía entrar a la realidad de la vida comiendo del árbol. Así también el creyente, en su obediencia, por medio de la obediencia de su corazón, puede, si usted quiere, puede entrar a la realidad de la vida eterna comiendo del pan y tomando el vino. Al participar continuamente de la Santa Cena en forma espiritual, estamos comiendo esa realidad. Amén. Así que, mis hermanos, en esta tarde, ¿cuántos quieren comer vida eterna? ¿Vinieron preparados para comer vida eterna? Tenemos que comer el pan y participar de la copa con esa conciencia. Bien, póngase en pie, por favor.